En este momento, Tableau está generando un respaldo o una copia de los datos del origen de datos directamente en la aplicación como tal. Acá podemos ver una particularidad y es que este origen de datos tiene dos hojas. Es un solo libro de Excel, pero tiene dos hojas. Nosotros necesitamos las dos hojas. ¿Por qué? Porque categoría solo aparece en la segunda hoja. ¿Ok? Y hay un gráfico por ahí que solicité que si no hacemos la relación entre los datos, pues no se iba a poder realizar. ¿Qué hacemos para iniciar? Llevamos al área de flujo de trabajo las hojas con las que quiero trabajar. ¿Ok? En este caso, esa es la hoja 1. Recuerden que aquí lo que tenemos es una pequeña representación, ¿verdad? De todos los datos que ese archivo posee. Lo que hacemos seguidamente es traer al flujo de trabajo la hoja 2, que básicamente tiene la categoría, ¿verdad? Si no importo esta hoja 2, no la coloco en el área de flujo de trabajos, pues no voy a poder hacer uno de los gráficos que solicité. Por eso es importante tenerlo ahí. Visualizamos acá los tipos de datos. En este caso, ambos son tipo texto y está perfecto que sea así. Se quedan tal cual están porque ambas columnas son atómicas, es decir, no tienen valores multivaluados. Vamos a la hoja 1 y aquí es donde tenemos que revisar algunas cosas. ¿Ok? No voy a convertir los datos desde un inicio al formato que necesito. ¿Por qué? Porque esta columna la tengo que separar. ¿Ok? Esta columna de acá, periodo, no la voy a necesitar en este análisis, por lo que puedo ocultarla. Recuerden que al ocultar la columna ya no forma parte del informe, ¿ok? Y en teoría no carga los datos al informe, haciendo que este sea un poquito más eficiente, ¿ok? ¿Por qué no la puedo eliminar? Porque viene del origen de datos. Lo que hago es ocultarla, no puedo eliminarla. Una vez hecho este paso, procedo a dividir esta columna. Usamos la división predeterminada, porque al final de cuentas, pues necesito generar todos los valores. En este caso, el acrónimo no lo voy a necesitar. Como es una columna que yo mismo creé, puedo eliminar parte de ellas. En este caso, el acrónimo lo puedo eliminar porque no lo voy a necesitar. Incluso podría eliminar continente, ¿verdad? Perdón, acá. Porque no lo voy a necesitar, voy a utilizar solamente país o región. ¿Ok? Esta de acá no la voy a necesitar, así que la puedo ocultar. Vean que eso va agilizando el trabajo. ¿Verdad? Esta columna necesitamos colocarle un nombre descriptivo, así que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner país. ¿Ok? ¿Hasta acá todo bien? ¿Todo claro? Sí. Sí. Perfecto. Procedemos a calcular las nuevas columnas. ¿Qué hacemos? Recuerden, le damos clic acá y le decimos crear nuevo campo calculado. Aquí vamos a calcular las ganancias, las cuales son los ingresos menos los gastos. ¿Ok? Ahí tengo ganancias. Perdón, ingresos. Sí, estamos bien. Regálame para ver qué pasó ahí. Ingresos menos ganancias. Perdón, menos gastos. Recuerden que tengo que calcular primero las ganancias porque la utilidad, para calcular la utilidad, necesito las ganancias. Entonces, primero tengo que calcular ganancias. Creamos otro campo calculado y a este le llamamos utilidad. ¿Ok? En este caso sería ganancias entre, perdón, sí, ganancias entre ingresos. Y recuerden que tenemos que multiplicarlo por 100 para obtener algo similar a un porcentaje. ¿Ok? Todavía no vamos a utilizar porcentajes, pero para que nos vayamos acostumbrando a utilizar paréntesis. En este caso, estamos utilizando solamente paréntesis redondos porque el cálculo es relativamente sencillo. Pero si tuviésemos muchos cálculos que hacer, recuerden que aquí debemos seguir el orden de las operaciones matemáticas. Primero lo que está en paréntesis redondos, luego en cuadrados, luego en llaves. Y a la hora de las operaciones, multiplicación, división, suma y resta. ¿Ok?
Ahí el cálculo es válido, le damos a aceptar y de esa manera obtenemos la utilidad. Ustedes lo pueden manejar como ustedes prefieran, ¿ok? Utilidad con decimal o utilidad redondeada. En este caso, en este ejemplo en particular, da exactamente lo mismo, ¿ok? Nos fijamos que todas las columnas tengan el tipo de dato adecuado. Tipo de producto es carácter o cadena, perfecto. Ingresos es número decimal. Gastos es número decimal. País es tipo texto, por el momento está perfecto. Ganancias y utilidad es tipo número decimal, por el momento está bien. Recuerden que vamos a trabajar con varios mapas, por lo que a país tenemos que cambiarlo en función geográfica a país o región. ¿Ok? Ahora tenemos la parte de datos completa, por lo menos en la hoja 1, ¿verdad? Que es lo importante. Revisamos acá, hoja 2, ¿verdad? Son solo 2 columnas y están correctas. Texto ambas y cada una tiene asignada una categoría para el tipo de producto, ¿ok? De esta manera, está perfecto los datos para iniciar con la representación gráfica. Una vez que hemos hecho esto, agregamos, pero nos vamos a la primera hoja y vamos a iniciar con el trabajo. Dice por aquí que tenemos que agregar, vamos a ver, país y gastos o gastos por país. Entonces recuerden que en este caso seleccionamos país y seleccionamos gastos. Acá tenemos el mapa, tarda un poquito en generarse y ahí podemos ver los gastos por país. Recuerden que donde el círculo sea mayor, ¿verdad? De mayor tamaño, indica que ha existido un mayor gasto. ¿Ok? Donde el círculo es un poco pequeño, indica que el gasto es muchísimo más pequeño. Para el tamaño de estos elementos, podemos trabajar con esto, ¿verdad? Yo lo puedo hacer más grande, ¿verdad? Por lo menos los círculos, o lo puedo hacer más pequeño, ¿ok? Ahí se pueden visualizar, ¿verdad? Los elementos del tamaño que nosotros queramos. Existe la otra posibilidad, utilizar este otro mapa, en donde utilizamos tonalidades en color azul. Ahí podemos visualizar los gastos, ¿verdad? En donde sea un azul más intenso, el gasto es mayor. En donde el azul es un poco más tenue, el gasto tiende a ser mucho menor, ¿ok? Vamos a utilizar este porque como son dos, en el otro utilizamos el mapa punteado, ¿ok? Para el siguiente mapa, la dinámica es similar, ¿verdad? En este caso nos solicitan, vamos a ver, creo que es ganancias por país. Entonces igual, marco ganancias y marco país. Me vengo al mapa punteado y él se genera de manera automática. ¿Ok? Aquí tenemos ganancias por país. Recuerden igual que el tamaño de las esferas se puede aumentar acá, ¿verdad? En este caso lo vamos a dejar como por ahí. Y podemos agregarle las etiquetas, ¿verdad? Vean que las etiquetas no siempre es conveniente utilizarlas. ¿Por qué? Porque aquí se pierde un poco la apreciación del elemento. Y esto es algo interesante. Los gráficos, las representaciones visuales que nosotros utilicemos deben mantenerse lo más sencillas posibles, lo más limpias posibles. ¿Por qué lo más limpias? Porque la idea es que su interpretación sea rápida, ágil y sea muy fácil. Con tanta etiqueta pierdo un poco la visión del mapa y tampoco le pongo atención a las cifras, ¿verdad? Como que compiten por el espacio unas con otras. Entonces, en este caso, pues es importante elegir si quiero esas etiquetas o si queremos el nombre de cada país. Con el nombre de cada país no se pierde tantísimo, ¿verdad? No se ve tan limpio el mapa, pero no se pierde tantísimo la idea, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar así, ¿ok? En este caso nos devolvemos al mapa 1 y también vamos a colocar las etiquetas, ¿verdad? Vean que igual esas cifras como que no dicen mucho, ¿verdad? Uno se siente como un poco perdido. Lo podemos colocar como el nombre del país para tener una ubicación más sencilla, ¿ok? Tenemos
los dos mapas creados. Bien, hasta acá, ¿todos lo pudieron hacer? No, profe, a mí no se me hace, ni siquiera se me refleja el mapa, ni los Ok. puntitos. Si gusta, me comparte y revisamos un momentito a ver qué podría ser. En este caso, con el mapa, básicamente lo que hay que hacer, voy a crear una hoja nueva para hacerlo desde cero. Lo que debe hacer es, depende si son gastos o ganancias, siempre va a ir el país. Presionando la tecla Control, seleccionamos en este caso gastos. Ok, teniendo esos dos elementos seleccionados, simplemente es dar clic acá en el gráfico que representa un mapa y él automáticamente debería mostrárselo de esa manera. ¿Ok? Ese es todo el procedimiento que hay que hacer. Eso sí, previo a este paso, usted debe haber marcado en la fuente de datos esta columna de acá, país, como un elemento geográfico, función geográfica y selecciona país o región. Si no, no se lo muestre. No sé si realizó todos esos pasos. Sí están hechos, pero no se sale, no sale. Ok, entonces ahorita lo revisamos a ver para ver cómo compartimos, porque no sé por qué no te está permitiendo compartir. Ok, bueno, ya tenemos los dos mapas, ¿verdad? En este caso, nos tocaría ya pasar a los gráficos, ¿ok? Uno de los gráficos nos pide que sea utilidad por tipo de producto. Entonces, igual, aquí marcamos utilidad y marcamos tipo de producto. Aquí hay un detalle. Tipo de producto aparece en las dos hojas. Tengo tipo de producto acá en la hoja 1 y tengo tipo de producto en la hoja 2. Vean que Tableau automáticamente le sugiere el gráfico a utilizar. En este caso podemos utilizar el gráfico de barras. Vean ahí, ¿verdad? Cómo se muestra ese gráfico de barras. Ahora, yo este tipo de producto, porque existe una relación, podría sustituirlo por el tipo de producto de hoja 2, que el gráfico no va a sufrir ninguna modificación. Porque recuerden que al existir una relación entre las tablas, también existe una relación de integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos coinciden uno a uno. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, y siempre que exista una relación, porque yo puedo utilizar distintas hojas de datos sin que haya una relación, yo puedo utilizar tipo de dato de la hoja 1 o tipo de dato de la hoja 2. ¿Ok? Ahí es, digamos que indistinto cómo lo queramos utilizar. ¿Ok? Ese sería el primer gráfico, el que nos solicita utilidad. Perdón, utilidad, yo marqué. No, sí, utilidad, estamos bien. Utilidad por tipo de producto. Lo que quiero hacer hincapié acá es en esa conmutatividad que podemos hacer entre tipo de producto de hoja 1 o tipo de producto de hoja 2. Les repito, se puede utilizar indistintamente uno u otro sin importar su ubicación porque las tablas están relacionadas. Pero si no existiera una relación entre las tablas, debemos utilizar el tipo de producto que esté más cercano a utilidad. Y ese sería el tipo de producto de hoja 1. ¿Ok? ¿Queda claro ese aspecto? Ujú. Sí. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer ganancias por categoría. En este caso, ambos dos datos vienen de distinta origen, ¿verdad? Tenemos ganancias por parte de hoja 1 y categoría porque categoría solamente aparece en hoja 2. Pero como están relacionados, ¿verdad? Como existe esa relación que podemos ver acá en fuente de datos, como existe esta relación me posibilita utilizar en esta hoja la categoría. Entonces, perdón, ya se me olvidó que era ganancias. Entonces marcamos ganancias y categoría.
En este caso considero que lo más sencillo es un gráfico pastel, ¿verdad? Y vamos a mostrar la etiqueta. ¿Okay? Vean que igual tira los números, ¿verdad? Ahí podríamos colocar el nombre o podríamos dejar en suma, perdón, colocar las etiquetas, ¿verdad? Para visualizarlo de una mejor manera. Aquí más adelante vamos a ver cómo trabajamos con todo esto, ¿verdad? Porque vean que dependiendo de lo que yo haga, cambia la visualización del gráfico, ¿ok? Por el momento estamos utilizando los gráficos, digamos que de forma general, y posteriormente vamos a entrar directamente a las propiedades de cada elemento. Son muchas y cada elemento tiene sus propias propiedades y características, ¿ok? Tenemos por acá ganancia por categoría, gastos por tipo de producto. Entonces, la siguiente hoja sería gastos por tipo de producto. Aquí ocurre lo mismo. Podría utilizar este o podría utilizar el de hoja 2. En este caso, utilizamos ese y lo mostramos acá. ¿Ok? Ahí se ven los gastos por el tipo de producto. Y creo que finalmente, bueno, básicamente eso sería, son 1, 2, 3, 4, 5 hojas. ¿Ok? Aquí tenemos las 5 hojas. Recuerden que es importante que cada hoja tenga su título. En este caso sería gastos por país, ¿verdad? El título de esta hoja, gastos por país. Los nombres de las hojas intentemos que sean lo más corta y lo más descriptiva posible. ¿Ok? Eso es importantísimo. En este caso tenemos ganancias por país, entonces cambiamos el nombre y ponemos ganancias por, perdón, ganancias por, ay, volví a presionar el enter, disculpen, ganancias por país. En la hoja 3 lo que tenemos es la utilidad por tipo de producto. Utilidad por tipo producto. ¿Okay? En la 4 tenemos las ganancias por categoría. Así que aquí le podemos poner ganancias por categoría. Y finalmente tenemos acá gastos por tipo de producto. Gastos por tipo de producto. Ok, ya tenemos todas las hojas con un nombre descriptivo. Podemos proceder a crear el dashboard. Inicialmente, estamos dejando que el dashboard organice los elementos a su manera, ¿verdad? Más adelante nosotros los vamos a acomodar. Ahí arrastro uno de los mapas. Acá, perdón, lo vamos a colocar mejor acá en la parte de abajo para dividir en dos. Vamos a colocar por acá la parte de la utilidad. Vamos a hacer un poquito más de espacio por acá. ¿Sí? Aquí podemos visualizar básicamente los elementos que hemos creado. ¿Ok? Tenemos las 5 hojas representadas. Si ustedes no quieren representar una, no hay problema, ¿verdad? Ustedes deciden qué de lo trabajado quieren agregar al dashboard. Eso es una característica muy bonita de Tableau, que te permite trabajar los elementos de manera individual para hacerlo cómodo, con un buen espacio de trabajo y posteriormente agregar los elementos que usted considera oportunos a su dashboard. En el caso de herramientas como por ejemplo Power BI, yo voy trabajando cada elemento directamente en el espacio del informe. Entonces, a veces tenemos muchos elementos ya terminados y si el informe está un poquito cargado, es difícil la movilización entre ellos, ¿verdad? Entonces, eso también lo tenemos que tener presente. Yo puedo generar muchas hojas y no necesariamente incluir todas ellas directamente en el informe final, ¿ok?
Otra diferencia, solo para que vayan comparando herramientas, es que en el dashboard de Power BI, cuando yo hago clic aquí, por ejemplo en Rusia, ¿verdad? Él me muestra en los demás elementos, existe un carácter interactivo en donde él me muestra el resumen, ¿ok? Aquí existe la posibilidad, pero no viene por default, no viene por defecto. Entonces nosotros tenemos que configurársela para que nos vaya mostrando ese carácter interactivo. Que si selecciono China, todos los demás gráficos cambien y me muestren los datos de China, ¿verdad? Por ejemplo, los gastos por tipo de producto solamente para China, ¿ok? Y me los mostraría en los distintos gráficos o en los distintos elementos visuales que nosotros hayamos generado. Vamos a ver, porque no estoy seguro, no podría afirmarlo al 100%, si en la vista de presentación ya del informe se mantiene ese carácter interactivo. Ok, ven, no, aquí no, los gráficos no varían, se mantienen exactamente igual sin importar lo que yo seleccione. Solo los mapas sí cambian, ¿verdad? Pero en este caso, eso es una característica que vamos a aplicar y que tenemos que conocer para poder realizarlo. Esta característica es muy importante en algunos casos y en otros casos más bien hay que eliminarla, ¿verdad? Como les menciono, en Power BI sí viene por defecto y es, por así decirlo, el principio por el cual los informes a nivel de este tipo de herramientas se presentan de manera digital, ¿verdad? Porque si yo imprimo el informe, pues básicamente pierde esa característica interactiva. Entonces, la idea de este tipo de informes es que se puedan presentar digital para mantener esa característica interactiva. Obviamente, ustedes los pueden imprimir y se los pueden compartir a otras personas, pero el análisis se limitaría a una única dimensión de los datos, ¿verdad? Yo ya no podría hacer clic, por ejemplo, en un país y que me muestre las ganancias y los gastos por producto solamente tomando en cuenta ese país, ¿verdad? Entonces, también es importante que tengamos presente esa característica interactiva que deben tener los elementos. Como les menciono, no siempre, pero es lo más acostumbrado a la hora de realizar este tipo de informes. ¿Claros hasta acá? ¿Alguien con dudas, consultas, comentarios, algún tipo de inconveniente? Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, dígame. Es que me sale a la derecha, ¿no puedo compartir? Claro que sí, con toda confianza. Ujú. Ok. Esto, es que a usted no le sale y no sé por qué a mí me sale y me pasó igual en la que hice antes y bueno, realmente creo que no debería estar ahí. No, sí, Entonces, sí me sale, pero yo lo eliminé. Es básicamente un resumen por el cual, es un tipo de filtro, lo podemos llamar así, por el cual yo puedo filtrar los datos, pero yo realmente lo mm, quité porque me quitaba y se puede espacio quitar de acá. Ajá, regáleme para ver porque estoy en mi Tableau. Ujú. Se puede quitar perfectamente, sin ningún inconveniente. Ah, ok, ok, Yo lo ok. quité, yo lo quité para tener más espacio, pero es un tipo de filtro, ¿verdad? Tableau también nos da esa posibilidad de colocar filtros para que distintas personas consuman un mismo informe, pero lo vean desde distintos ángulos. Ah, ok, ok, está bien. Gracias, profe. Ahora sí lo podemos visualizar, ok. Vámonos a la hoja. Ah, bueno, regáleme un momentito nada más ahí porque necesito ampliar la imagen para ver. Perfecto. Donde está país, tenés que darle donde dice ABC. Ajá. Y ahí seleccionar donde dice rol geográfico. Ajá. Y ahí seleccionas país o región, correcto. Ujú. Ahora sí, nos vamos a las hojas, ¿verdad? A las hojas de trabajo. En este caso, creo que tienes una ahí que dice ganancias por producto, me parece. Ujú. Esta no me tira. ¿Cómo hago para que me actualicen? Ok, ahí podrías darle en el botón actualizar, pero es más eficiente en mi experiencia eliminar los datos y volverlos a agregar. Entonces, quítate país y quítate, ajá, y colocas país y ganancia, me parece. Ujú.
Y ahí lo tenemos. Regálame para ver porque hay un detalle. Estoy viendo que no te está totalizando ganancias. Lo que a mí me pasó nada más fue que usted le tiene que dar ahí donde dice a la parte de ganancias, zoom ganancias, Ajá. le da a, sí, a esos 3 puntitos. No, a los 3 puntitos. A la izquierda, ¿no? Aquí abajo, no. Donde dice Aquí. Ajá. zoom país, zoom, cuando está país y zoom ganancias, hay 3 puntitos a la par, o 4, bueno. Sí. Ahí, y ahí seleccionas si es color, si es cantidad o tamaño, no abajo. A la pura par donde usted colocó el país, ahí, abajito de eso, ahí, size, la tercera, ahí está. Eso Bien. es. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ay, Ok, ahí puedes eliminar la segunda hoja, la que dice 2.1, para que no te dé error porque está duplicada. Ujú. Y ya puedes crear el otro mapa, ¿verdad? Ya no debería darte mayor inconveniente. ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias al compañero José Andrés también por estar atento ahí. Muchísimas gracias. Ok, ¿alguien más que haya tenido algún tipo de inconveniente con esta actividad? Profe, yo no tengo un inconveniente, nada más tengo una consulta. Ujú, Vieras que yo la parte del cálculo de las ganancias ujú, y la utilidad lo hice en Excel inicialmente. Me ujú. pareció más rápido hacerlo desde ahí. Y no había visto cómo se hacía, de hecho, como usted lo hizo, que no sabía que se hacía así también. Ujú. Si lo hago así desde el Excel, bueno, no me afectó en lo más mínimo, eso asumo porque por los datos no veo nada diferente, pero podría afectar o ayudar o se puede o no se puede. Ok, don Ulises, en este caso recuerde que el origen de datos no siempre va a ser nuestro, ¿verdad? En este caso, pues tenemos la ventaja que para este curso los orígenes de datos que yo les suministro, básicamente ustedes los administran, ¿verdad? Y pueden hacer los cambios que ustedes quieran. Sin embargo, supongamos que ese origen de datos viene de un departamento X y que ese departamento no quiere que el origen de datos sea modificado. Entonces, no deberíamos agregar la información ahí. De hecho, en Tableau incluso es muchísimo más sencillo porque a la hora de que yo importo el origen de datos y creo nuevas columnas, automáticamente Tableau me dice si la fórmula que estoy utilizando es correcta o no, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una ventaja que no tenemos sobre el Excel. No hay problema que lo haya hecho en el Excel. No es lo que se acostumbra, ¿verdad? Básicamente por lo que le digo, porque el origen de datos no lo administramos nosotros. Entonces, en este caso no hay problema porque estamos, digamos, directamente en el curso. Pero cuando usted ya trabaje en el análisis de datos, muy probablemente no va a tener esa posibilidad, porque incluso el archivo ni te lo dan, ni te lo envían por correo, ni te lo dan en llave, ¿verdad? Lo que te dan es un acceso a un servidor de archivos para que usted pueda conectar Tableau a ese archivo como tal. Entonces, por ahora no hay problema, pero lo que se acostumbra es importar los datos y realizar los cálculos directamente en Tableau. Si lo haces en Excel no te va a afectar y si tienes la posibilidad, pues lo puedes hacer. Ok, perfecto, queda claro. Perfecto, con mucho gusto. ¿Alguien más con dudas, consultas, comentarios hasta acá? ¿Todo claro? Ah, profe, esto no hay manera como de bajarlo y subirlo, ¿verdad? No, ¿Qué? a la hora El de guardar, mapa. digamos, si todo el trabajo, digamos, dice Save to Workbook. Entonces uno Ajá, pero te pide registrarte. ya se está guardando porque ya inicié sesión, pero no sé si se está guardando en la nube o qué. No, en teoría debería guardarse en algún tipo de archivo si usted lo seleccionó directamente desde ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Le diste simplemente guardar como. Sí, y me manda
a la página de Tableau, me hago inicio. Ahí lo puedes descargar. Si Ah, quieres, si estás compartiendo ahí, nada más, ahí mismo aparece una opción de descargar el archivo. Es que como que lo guarda en la nube y le da la opción de descargar una copia. Ok, ya, ok. Ah, perfecto. sí, ya. Gracias. Ok. Y me envía el archivo directamente por Teams. Ok, eso es lo que hay que hacer. ¿Alguien más con algún tipo de inconveniente? ¿Estamos bien hasta acá? Pero a mí no me dejó enviar ese archivo. Ok, si Traté gusta, y sí, en eso esto es un poco más quisquilloso que Power BI. Si gustan, lo que pueden hacer es hacer el dashboard y me envían una captura. Con eso evaluamos por ahí. eso fue lo que yo hice. Perfecto, muy bien, muchas gracias, don Ulises. Ok, regálenme nada más para responder por acá un mensaje que me llegó. Perfecto. Ok, bueno, a manera de resumen, lo que vimos en esta sesión fue un poco de repaso de lo que ya sabíamos, purificar no, depurar datos, estructurar los datos y utilizar elementos gráficos, ¿verdad? Ya los elementos gráficos, pues prácticamente los hemos abarcado casi que todos. Y con los demás ejercicios que vamos a hacer, vamos a conocer los siguientes. En las siguientes sesiones vamos a trabajar actividades en conjunto y ustedes por aparte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar los restantes elementos gráficos que no hemos utilizado hasta el momento y vamos a profundizar poco a poco. Vamos a profundizar poco a poco en cada una de las propiedades que estos elementos tienen. De la misma manera, con los orígenes de datos que yo les voy a suministrar, vamos a hacer tareas de depuración. Por ejemplo, agrupar valores nulos, eliminar filas que no tienen sentido, ¿verdad? O cuyos valores no tienen algún sentido o no suman para el informe. Y vamos a realizar ese tipo de tareas, ¿verdad? La idea de acá en adelante es, digamos, sumergirnos un poco más en el trabajo con la herramienta y obviamente no dejar de lado la parte de depuración y limpieza de datos, que como les menciono, pues es casi que el 80% del trabajo con este tipo de herramientas. Identificar la información que voy a utilizar, importarla, depurarla, estructurarla es el 80%. Representarla gráficamente es lo más sencillo porque la herramienta siempre nos va a tener sugerencias sobre la manera más correcta o más adecuada en la que debemos publicar esa información. Así que vamos a centrarnos muchísimo en esa tarea de depurar, de estructurar y de limpiar datos para posteriormente ver las propiedades de los elementos gráficos con los que lo vamos a representar. Acá hay que tener un poquito de paciencia porque cada elemento gráfico tiene propiedades distintas, ¿verdad? Por ejemplo, las propiedades de un mapa no son las mismas propiedades que tiene un gráfico, ¿verdad? Algunas las comparten como etiqueta, como color, ¿verdad? Como título, pero hay otras que son propias, digamos, del mapa o del gráfico. Entonces, son muchísimas, no las vamos a explorar todas, porque al final de cuentas, pues con que ustedes aprendan a utilizar las más acostumbradas, van a aprender también a utilizar las demás. Entonces, vamos a ir descubriendo esas propiedades y esas características poco a poco y la metodología pues va a ser esa. Hacemos un ejercicio en conjunto y posteriormente ustedes hacen uno individualmente. Recuerden que de aquí en adelante todas esas actividades son evaluadas. Me tienen que enviar o el archivo o en su defecto una captura, ¿ok? Para que yo tenga un elemento sobre el cual realizar dicha evaluación. ¿Ok? No sé si tienen dudas o consultas hasta acá. Yo lo que iba a preguntar era la parte de continente, que usted quería que diéramos primero, pero que había que hacerle otros trabajos. Pues yo logré Ajá, hacerla por continente, me coloreó los continentes, pero los valores me los daba por país. exacto. Eso es un tema, digamos que un poquito, no es complicado, pero hay que, digamos, agarrar la idea. Lo que tenemos que hacer es generar una jerarquía, ¿verdad? Digamos, en este caso, la jerarquía más sencilla es continente, país. En el caso de nosotros, provincia, cantón y distrito. Eso sería una jerarquía.
pero quiero hacerlo con casos un poco más particulares, como por ejemplo los datos de biólogos, que no necesariamente utilizan país, cantón, distrito, sino que utilizan coordenadas geográficas. Por ejemplo, en algunos casos utilizan océanos, ¿verdad? Utilizan corrientes dentro de los océanos o subdivisiones dentro de los océanos. Quiero hacerlo con eso para que la idea quede un poquito más clara, porque si lo hacemos con continente, país, cantón, distrito, pues es lo que ya conocemos, ¿verdad? Y son los casos más comunes, pero quiero que salgamos de esa zona de confort y lo desarrollemos un poquito más complicado. Pero básicamente es crear una jerarquía. Usted va a decir cuál es el punto más alto o más general de una ubicación y cuáles subcategorías van a ir haciendo esa ubicación más específica, ¿verdad? Lo vamos a trabajar la próxima clase para que ustedes lo tengan que hacer en un proyecto de manera individual